Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Qué bendición poder estar en esta preciosa mañana aquí para compartir un devocional más a través del Evangelio de Lucas. Estamos finalizando la sección del capítulo 6, donde el Señor Jesucristo nos habla de las bienaventuranzas y de los ayes. Y antes de salir de esta sección, yo quisiera por lo menos tomar uno o dos pensamientos más a través de devocionales para meditar sobre todo en las palabras que el Señor Jesucristo dice cuando en el versículo 28 nos declara estas palabras. Mire lo que dice aquí. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bendice al que te maldice y ora por el que te calumnia. Quiero hablarles en este devocional de estas palabras porque cuando uno hace un estudio de porciones de la Biblia como estas, y ahora que lo estamos haciendo de manera expositiva, versículo a versículo, dando aplicaciones prácticas, es bueno que nosotros meditemos en cómo nosotros tratamos en nuestras vidas cuando alguien nos maltrata y cuando alguien nos calumnia. Y por eso quiero hablarles el día de hoy de calumnia versus oración. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación en Cristo Jesús. Amén. Tengo que confesar que he sido retado e impactado realmente por esta porción de la Biblia a través de estos devocionales, de esta sección del Evangelio de Lucas, porque la manera en la cual el Señor Jesucristo nos da una lista de personas bienaventuradas y de ayes, y de quiénes son ellos, nos ha hecho reflexionar sobre la forma o la manera en la cual nosotros vemos la vida cristiana. Antes de que nosotros salgamos de esta porción de la Biblia, quisiera que nos tomemos un tiempo breve para comparar en nuestras vidas cómo tratamos con aquellos que nos maldicen y aquellos que nos calumnian en nuestra vida. A lo largo del tiempo, la calumnia y el maltrato de otras personas hacia otros cristianos siempre ha existido. Creo que es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte de la naturaleza heredada por aquella caída en el huerto del Edén, conectada con el hecho de que Adán y Eva escucharon a Satanás en el huerto del Edén. Y nos lleva a pensar en cómo nosotros debemos de hacer estas comparaciones que el Señor Jesús está haciendo entre cuando alguien te maldice y te calumnia y cómo el Señor Jesucristo nos invita a que nosotros hagamos oración por ellos. La audiencia con la cual el Señor Jesucristo estaba tratando eran judíos que se encontraban esclavos o subyugados bajo el imperio romano. Hay solamente por lo menos dos ocasiones en las que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra calumnia, y para eso quiero que escuche lo que dice aquí en esta porción de la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44. Mira lo que dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Quiero que noten cómo en esta sección se nos invita en una manera muy clara a orar por aquellos que nos calumnian o ultrajan en nuestra vida. Esta es una palabra similar en el uso del vocabulario en el Nuevo Testamento. La segunda ocasión en la cual usted encuentra similitud de palabras para describir la palabra calumnia, usted la va a encontrar en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16, cuando la Biblia nos dice en esta porción de la Biblia, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Quiero que noten cómo ahora se utiliza la palabra murmurar. En un sentido, la palabra calumnia está conectada con la palabra ultrajar o calumniar en
en todo el sentido de la palabra hacia la persona. Tienen que recordar, como dije en momentos atrás, todo lo que conllevaba, hermanos, tratar con romanos. Jesús estaba diciendo que a cualquiera que te quiera que le cargues una milla, ve con él dos. Los romanos, por ley, podían obligar al judío a hacer que 1.5 kilómetros cargara o llevara su carga. Y Jesús les dijo, si tu enemigo te pide que lleves tu carga una milla, ve con él dos. Y aquí está hablando en el Evangelio de Lucas, probablemente otra audiencia, diciéndoles que bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. Tenemos que entender que la palabra calumnia o calumniador en el idioma hebreo es la palabra divá, en griego es diabolos, y marca la idea de alguien que actúa con malicia y con la intención de hacer daño a quien se menciona o se dice. Creo que una de las cosas más dolorosas con las cuales batallamos muchas veces es cuando tratamos de ultrajar, maltratar o poner mal el nombre de alguien más ante otras personas. Cuando se nos habla de estas palabras de calumnia, es aquella persona que afecta, detracta, difama, imputa, miente, culpa o delata con intención de dañar la reputación de alguien más. El cristianismo de hoy, hermanos, desgraciadamente está marcado por no por el conocimiento de amor que deberíamos de tener los unos por los otros, sino porque con mucha pena tenemos que decir que está marcado por todas las declaraciones que acabo de hacer momentos atrás. Cuando llegan a la vida de nosotros este tipo de acciones y todo tipo de acusaciones en nuestra vida que señalen a la vida de alguien con estas declaraciones, una de las cosas más valiosas que yo he tenido que aprender es a orar por aquellos que nos ultrajan o maltratan o maldicen o calumnian en nuestras vidas. La sorprendente declaración que Jesús hace es que mientras alguien te está calumniando en tu vida, tu acción o mi acción en nuestra vida debería de ser orar por ellos. ¿Por qué debemos de orar por ellos? ¿Para que Dios cambie a ellos? No. Probablemente no cambiarán. La razón por la cual el Señor nos invita a orar por ellos es para que mi perspectiva de ver aquellas cosas que señalan en nuestra contra puedan servir para cambiar la perspectiva que yo tengo de mí mismo. A esta carne le gusta responder, hermanos. A esta carne le gusta contrarrestar las difamaciones y ataques. A esta carne le gusta actuar con prontitud cuando alguien señala algo malo acerca de nosotros. Y qué importante es, y por eso dije que esta porción de la Biblia no me ha soltado a mí para señalar que nos hace falta más que en cualquier otra cosa cuando alguien nos señala, detracta, difama, ataca, delata con la intención de dañar nuestra reputación, orar por ellos. Orar por ellos. Qué difícil es que nosotros oremos por este tipo de acciones. El día de hoy, si somos honestos, queremos reaccionar de forma en la cual la sangre nos hierve y queremos contrarrestar los ataques o difamaciones de alguien en contra de nosotros. Y como dije, cuando oramos por este tipo de actos contrarios en o en contra de nosotros, es bueno que nosotros meditemos el día de hoy cuánto tiempo nosotros
gastamos orando por esa persona. Esta comparación entre el maltrato, la maldición y la calumnia que una persona pueda levantar o lanzar en contra de nosotros y que nosotros respondamos con oración, es una idea que definitivamente es uh, cambiable por la manera en la cual nuestro corazón puede ser afectado de mala manera cuando no oramos por aquellos que nos maldicen o nos calumnian en nuestra vida. Yo he visto rostros cambiados totalmente por la amargura, el rencor y el resentimiento, porque no han sabido en madurez lidiar cuando alguien habla mal de nosotros o nos calumnia o nos maldice, y nuestra falta de madurez refleja que nuestras acciones no son exactamente las mismas hacia esa persona que nos ha dañado o afectado en nuestras vidas. Como dije momentos atrás, cuando oramos por ellos no es para cambiar probablemente a la persona, es para cambiar mi manera de ver a esa persona que me trata a mí o cómo me trata a mí. Porque cuando oramos por ellos cambia nuestra perspectiva. Esta comparación con la oración de nuestro Señor Jesucristo nos lleva al momento en el cual Pedro señala en Primera de Pedro, se nos dicen claramente palabras contundentes que nos invitan a pensar en cómo nosotros vemos a aquellos que nos maltratan y nos calumnian en nuestra vida. Creo que debemos de pensar en lo que Pedro dijo en Primera de Pedro 2:23, cuando dijo que cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, mire, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Este es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo no es responder ofensa por ofensa, ataque por ataque. La respuesta del cristiano debería de ser oración a favor de aquel que me ha calumniado en mi vida, pidiéndole al Señor que, ¿por qué no?, le proteja, le guarde y le ayude a ¿por qué no?, cambiar su manera de ver la situación como la está cambiando mi manera de ver la situación en mi vida. Cuando el Señor Jesucristo estaba yendo a la cruz del Calvario en el Evangelio de Lucas capítulo 23, hay unas palabras que bien vale la pena que nosotros tomemos tiempo para meditar en ellas. Y decía Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Mire, hay ocasiones en las que las personas que calumnian o maldicen o maltratan no saben lo que están haciendo. Y mira la acción del Señor Jesús, el espíritu con el cual deberíamos de tratar la calumnia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Piensen conmigo en el caso de Esteban, cuando estaba siendo apedreado por predicarles el evangelio. Las palabras que Esteban dijo fueron similares a las del Señor Jesús cuando les dijo que, puesto de rodillas en Hechos 7:60, clamó a gran voz y mire lo que dijo: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es muy fácil hacer mal a quien mal nos hace, dar mal por mal, maldición por maldición, porque así actúa el mundo. Así corresponden las acciones de aquellos que nos difaman y nos atacan. Pero el día de hoy, hermanos, y comienzo conmigo diciendo que somos retados a orar de manera significativa por estas acciones que pueden ser contrarias en contra de nosotros y que probablemente tengan un alto contenido de razón de lo que digan respecto de nosotros. Cuando David estaba huyendo por causa de de Absalón, su hijo, se nos dice que salió Simeí gritando: fuera, hombre sanguinario y perverso,
y le tiraba piedras y polvo. Y uno de sus soldados quiso matarlo y ajustar cuentas con ese hombre que estaba maltratando al rey. Y David respondió diciendo, déjalo, porque quizá el Señor retornará esa maldición por bendición. Básicamente lo que estaba haciendo David era interceder por ese hombre para evitar que le arrancaran la vida a Simei. Creo que el día de hoy, hermanos, al ver las palabras del Señor Jesús diciéndonos, orad por los que os maldicen y os calumnian, nos invita a que nosotros debemos de tener una mejor vida de oración, una mejor relación con el Padre Celestial, a emular el carácter de Cristo en nuestras vidas y decirle al Señor, Señor, dame de tu carácter. Y yo lo necesito el día de hoy. Que el Señor nos ayude a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional, esta meditación en tu palabra. Ayúdanos a orar y a no corresponder el maltrato y la calumnia que puedan lanzar en contra de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.